Bueno, primero que nada, gracias Arturo, gracias José Luis, el resto del grupo de Creative Commons Venezuela por la invitación. Mi nombre es Oscar Costero. Me presento en como editor de Wikipedia, que lo soy desde el año 2005. Y desde el año 2012 parte del grupo que dice de forma desinteresada conforma Wikimedia Venezuela. Ahorita esta presentación va a ser un poco hablar de los retos que presenta este tema de la digitalización y también hablaré un poquito del capítulo venezolano, a qué nos dedicamos y también un poquito de Wikipedia. Pero nada, básicamente decidí titular esta presentación como hay un deadline, es decir, que hay una fecha límite para almacenar el conocimiento libre y que estamos viviendo ahorita mismo en distintas áreas y para eso están, bueno, todas estas iniciativas que no solo es Wikipedia, pero también Creative Commons, yo también y otras que también están haciendo muchas cosas, pero hay que como que tomar acción en estos momentos. Si quieres, dale next. Ok, esto lo tomo directamente de la página de Wikipedia que significa hay un deadline, es que dice que cada día distintas formas de conocimiento se pierden para siempre y no hay más copias disponibles. Esto sucede básicamente cuando tenemos una catástrofe natural que asola una región, estalla una guerra, comienza una crisis, y bueno, las bibliotecas, los archivos, los museos, los monumentos y otros bienes patrimoniales son destruidos o se enfrentan a la amenaza de la destrucción. Y bueno, hay miles de ejemplos en la red. Yo traté de hacer una recopilación aquí muy rápida de las primeras que conseguí confiando siempre en mi frágil memoria. Entonces, aquí si quieres, Arturo, le das next. Y bueno, esta fue el año 2019, el incendio de la Catedral de Notre Dame. Creo que la recordarán. Una estructura de más de 800 años de historia, cuyo techo fue consumido en su totalidad por un incendio voraz. Y bueno, ahorita estoy investigando y están haciendo labores de reconstrucción en base a las miles de fotografías y videos que se hicieron y en base a, un trabajo que se había hecho anteriormente de restauración de todo el techo. Entonces, allí como que anteriormente se había realizado algún tipo de trabajo que puede reconstruir y parecerse a lo que era antes del incendio. Siguiente allí. Tenemos un caso más grave, este fue en el año 2018 en el Museo Nacional de Brasil, que también fue devorado por las llamas y consumieron cerca del 90% de las piezas del museo. Aquí en la información que conseguí, dijo que 20 millones de artículos con valor histórico y cultural, que allí sí no hay ningún tipo de reposición, o sea, ahí ya se perdieron, algunas cosas estaban digitalizadas, otras cosas había información sobre ellas, pero esas se perdieron básicamente para siempre. Y bueno, luego pasó a las dos principales que conseguí sobre Venezuela, que es algo que nos toca un poquito más en casa, si quieres la siguiente. Y bueno, este se hizo viral el año pasado en las redes sociales. Esta es la Universidad de Oriente del núcleo del Estado Sucre. Y fue uno de estos incendios que no se sabe con certeza sus causas y bueno, las autoridades aluden a que fue alevosía, un acto vandálico básicamente, y la biblioteca se consumió totalmente. Esto sucede creo que todos los meses en Venezuela, pero con el ciclo noticioso que tenemos tan fuerte, tan importante con otros temas, capaz pasa un poquito debajo de la mesa. De hecho, cuando estaba investigando sobre este tema, me conseguí, y si quieres le das a siguiente, me conseguí con esta noticia del 19 de abril, o sea, la semana pasada, también en el estado Sucre, hubo un incendio intencional que destruyó la sede regional del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, destruyendo documentos importantes de esa sede. Y lo que les quiero decir es que están sucediendo todas las semanas estas noticias de destrucciones de materiales relevantes, materiales de interés público, que de alguna forma se está perdiendo algún tipo de conocimiento. Y por eso, capaz ahorita mi presentación va a romper un poquito con el resto, porque voy a ser un poquito más militante en el hecho de que hay que tomar acciones en este momento. No sé si quieres la siguiente, Arturo. Y bueno, básicamente, ¿qué pinta Wikipedia en todo esto? O sea, se preguntarán. Y la verdad es que mucho, ya que, bueno, la enciclopedia libre
no la conoce, algún momento la ha consultado. De hecho, ahorita cumple 20 años la edición en español de la enciclopedia, 20 años en donde se ha convertido, quiera lo Google o no, en la principal fuente de referencia a nivel global. Y aún así se ha convertido en una fuente patente de información de consulta, inclusive para datos que no existen en ningún otro sitio digital y que solo existen en físico. Esto también es cierto para Venezuela. Una consulta que en los últimos años nosotros nos hemos dado cuenta que se utiliza desde la primaria, la secundaria y el bachillerato y aún en la universidad y posgrados. Y bueno, en los últimos 4 o 5 años también nos hemos dado cuenta que más que se está referenciando directamente a la Wikipedia, que no es lo que se necesitaría hacer. Pero bueno, es una fuente de consulta masiva y está allí, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Si quieres la siguiente. Y bueno, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué información qué buscamos con todo el conocimiento humano? Y básicamente es aquella información de interés público, que como se imaginarán, incluye un aspecto muy amplio, que puede ir desde temas de gastronomía hasta temas de representaciones culturales de telenovelas venezolanas, por ejemplo, de temas de partidos de béisbol, de temas de series de televisión, temas de culturas autóctonas. Incluye un espectro muy amplio que lo define la misma comunidad. No es un grupo editorial allí detrás que define que esto es relevante y esto no. La misma comunidad se sienta y decide en base a lo que está sucediendo, en base a todas las fuentes referenciales, qué conocimiento humano tiene que estar en la enciclopedia. Y si eso no es así, también es relevante buscar qué fuentes referenciales se tendrían que utilizar. Y ahí entra un tema muy importante que muchas personas capaz que están dentro de la consulta de Wikipedia, pero no editan Wikipedia, no lo saben. Y es que, bueno, Wikipedia se basa en un principio, un pilar fundamental, que es que todo lo que sale reflejado en la enciclopedia tiene que venir de una fuente primaria, una fuente referencial, que puede ser un libro, un artículo académico o de prensa, entre otros. Y la comunidad es muy celosa y guarda con mucho celo que estos contenidos sean así, que estos contenidos salgan de alguna publicación inicialmente. Y por eso, bueno, como les comentaba, de que, bueno, se utiliza en primaria, en secundaria, en universidades, y a veces se cita directamente en la enciclopedia, y eso está errado porque debería haber una fuente primaria en donde debería haber aparecido esa información. Y esto le da una suerte de relevancia, por decirlo así, histórica o un mérito, una meritocracia, por decirlo así, de que las áreas, las personas, las temáticas que se vayan a realizar tengan básicamente esa fuente inicial de entrada. Y bueno, también entra un tema muy importante que no es solo Wikipedia. Wikipedia es como que digámoslo así, la cereza en la torta, pero existen una cantidad importante de proyectos hermanos y hay una suerte de cantidad de material didáctico que capaz no entra en Wikipedia, pero sí entra en otros proyectos hermanos y es también fundamental para nosotros como voluntarios, para mí como evangelizador del conocimiento libre, que se reseñe de forma neutral en los proyectos Wikimedia. Ahí si quieres le das next. Y bueno, estos son todos los proyectos hermanos de Wikipedia, perdón. No los conocen creo que a todos, a menos que hayan hecho una investigación a fondo. Les nombro por encimita que hay una plataforma para audio y video que se llama Wikimedia Commons, que es un repositorio libre que tiene cerca de 30 o 40 millones de datos de este tipo. Hay un repositorio de datos abierto que se llama Wikidata, que por darles un ejemplo, es la plataforma que utiliza el Knowledge Graph de Google o la fuente también que utiliza Siri para colocar algún tipo de búsqueda y les sale a la parte derecha antes de que entren en ninguna página. Eso lo sacan de Wikidata, que recoge todo el open data de las enciclopedias. Luego está, bueno, repositorios de documentos libres como Wikisource, que allí se pueden encontrar con la Constitución de Venezuela, el Acta de Independencia, se encuentran con cualquier tipo de documento histórico, pero hace falta mucho más. Y bueno, por nombrarles uno más que me viene a la mente viendo así el numerito, creo que el Wikcionario, que son como unos daditos allí con una W y otras cosas, que básicamente es un diccionario libre en donde se colocan a secciones en diferentes idiomas. Y bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que capaz lo que no entra en Wikipedia se dice que, bueno, no es relevante. No, no es así, mira. Todo tiene su
su unión en los proyectos hermanos de Wikipedia, y se le busca alguna forma de que esos materiales sean digitalizados, inclusive materiales didácticos, inclusive materiales educativos, que por lo menos Ángel comentaba más adelante. Todos esos tienen su cabida dentro de la plataforma Wikimedia, y estamos dedicados como que a realizar esta labor. Entonces, siguiente allí. Ok, ahora, bueno, ¿qué estamos haciendo? Viene la parte de qué estamos haciendo desde Wikimedia Venezuela para, a breves cuentas, desde esta trinchera, básicamente, para alcanzar este objetivo de levantar toda la información o toda la mayor cantidad de información de, de tipo libre para enciclopedia. Y bueno, primero ahí tengo que entonces hacer la salvedad de qué es Wikimedia Venezuela, quiénes somos nosotros, ¿quién es esta cosa que siempre o casi siempre los periodistas nos colocan como Wikipedia Venezuela? Pues casi el 100% de las veces que nos citan en alguna nota o cuando pasa algo con Wikipedia nos citan así, pero Wikimedia Venezuela engloba digámoslo así, todas las iniciativas dentro del país referentes a captar voluntarios, básicamente para que editen en las plataformas de Wikimedia. Somos un capítulo local, existe una fundación Wikimedia a nivel internacional que básicamente, entre otras cosas, es la encargada de lidiar con el sitio web, que es uno de los sitios web top 10 más visitados a nivel global, y es la única asociación civil también que está allí entre esos top 10. Y nosotros no tenemos, como decir así, potestad tampoco sobre la información que sale con respecto a Venezuela, a pesar de que también nos confunden mucho con que tenemos algún tipo de poder sobre la información que sale de Venezuela sobre todo de política, por ejemplo, que sale reflejada sobre Venezuela. Nosotros no, nosotros somos un grupo de voluntarios, un grupo capaz de personas muy rara avis, una persona que estuvo editando Wikipedia y quiso como convertirse en un voluntario y promover que más personas se unieran a ello. Y, y bueno, tenemos ya 8 años trabajando con esto, y al principio capaz no, de una forma así no teníamos la forma de aterrizar los proyectos o de aterrizar qué tipo de proyectos queríamos hacer. Y nos enfocamos básicamente en 2 o 3 nichos de conocimiento, 2 o 3 nichos donde pensábamos que podíamos influir, que podíamos tener capacidad de acción. Y bueno, más que todo es como que darles allí como que un breve repaso de cuáles son esos nichos y cómo ustedes también pueden colaborar. Entonces, siguiente allí. Bueno, uno de los nichos más importantes que nos abocamos en estos años es que nos hemos decidido trabajar sobre las lenguas indígenas de Venezuela. Y hemos tenido especial énfasis en la lengua wayú. Y bueno, ahorita les puedo comentar con bastante certeza que estamos cerca de lograr tener la enciclopedia en Wayuunaiki, con un trabajo que comenzó 2 colegas míos, un voluntario Wayuunaiki y un voluntario judío venezolano, por allá en el año 2011, antes de que ni siquiera Wikimedia Venezuela fuera capítulo, fuera asociación civil. Y bueno, con eso básicamente buscamos responder a 2 llamados. El llamado de levantar un conocimiento ancestral y el conocimiento de una lengua que poco a poco está muriendo y necesita ser rescatada en espacios digitales. Entonces, nos pusimos a la tarea de construir primero un proceso que ya existía de levantar la información que había en línea, la información que había en físico. Decidimos irnos a las comunidades, hacer talleres de edición que nosotros lo llamamos editatones, donde, bueno, te sientas con ellos a editar en Wikipedia. Allí yo hace 3 años, en el año 2018, que fue el primer taller donde fui, me di cuenta, como un golpe en la pared, como una persona que de verdad está totalmente aterrizada, te das cuenta que el idioma Wayuunaiki es un idioma oral y que solamente de 20 personas que ven en un salón de clases ahí en Maracaibo, solamente una persona podía escribir en la computadora el idioma. Entonces ahí yo como que, primero tuvimos que replantear el proyecto totalmente, porque tuvimos que pensar el proyecto ahora de cómo enseñarles a estas personas que hablan perfectamente su idioma a escribirlo en base a unas reglas de escrituras que están previamente diseñadas. Entonces es un proceso de no solamente que editen en Wikipedia o editen en el Wikcionario, que son los 2 proyectos que queremos sacar adelante ahorita con ellos, sino que estas personas aprendan a escribir el idioma. Entonces, ahí son varios niveles de enseñanza. Bueno, a partir de eso nos empezamos a vender como que este proyecto
proyectos hermanos en la región. Hay un capítulo también un poquito más nuevo que nosotros que se llama Wikimedia Colombia, que también ha estado trabajando con nosotros, y Wikimedia Argentina, que es como, digámoslo así, la asociación civil más fuerte o más el cuarto bate de la región, por decirlo así, que tiene capaz más fondos, que tiene capaz más líneas de acción, y allí como que le llamó la atención este proyecto que nosotros teníamos y decimos, bueno, vamos a echarle pichón con esto, vamos a crearles un portal, vamos a trabajar en una suerte de Duolingo digital en donde las lenguas indígenas tengan o esta lengua indígena sea la piloto para crearle una enciclopedia, con la capacidad de que ellos tengan ahí la posibilidad de, bueno, de acceder a la enciclopedia, leer, primero aprender el idioma, aprender a escribir el idioma, luego editar capaz una entrada en un diccionario, en el Wiktionario, y luego un nivel un poquito más avanzado, editar en la enciclopedia. Estamos en eso, estamos retocando los últimos lados del portal y estamos así como que a la par estamos tratando de que la burocracia interna dentro del movimiento Wikimedia nos permita ya tener la enciclopedia en Weyunex. Pero les digo que, o sea, con total confianza les tengo que decir que está muy cerca que eso suceda y bueno, al final del día es un reto llevar esta plataforma a cabo, también conociendo otro tema asociado a esto, que estas personas no tienen mucha conectividad en línea y nos hemos tenido que relacionar con una asociación que también es muy conocida en el mundo libre que se llama Kiwix y que básicamente descarga la enciclopedia a un pendrive sí, básicamente un pendrive para que las personas la consulten. Entonces estamos tratando de tejer todos esos temas para que estas personas tengan su enciclopedia, estas personas tengan su diccionario, estas personas conserven el idioma y estamos tratando, bueno, de hacer eso posible. Y bueno, por supuesto, estoy también haciendo el call to action para que ustedes también se sumen en la medida de lo que puedan, como voceros, como personas que les interese este tema, para ello. Entonces, bueno, ahí si quieres siguiente. Ok, otro tema, otro nicho de conocimiento muy importante que dentro de la comunidad Wikimedia se ha hecho visible es la brecha de género. Ahí en espacios digitales dentro de Wikimedia hemos tratado de cerrar esta brecha de género. De hecho, nuestro primer editatón fue con la gente de L'Oreal de Venezuela en el año 2016. Fue nuestro primer evento en físico que lo hicimos en un espacio que se llama Guaira, que en ese momento queda en la Torre Xerox. Básicamente ahí estamos estrenándonos como asociación civil, no sabíamos ni siquiera cómo hacer un editatón, cómo formar a las personas. Y nace por una cantidad importante de voluntarias. Obviamente yo ahí estoy como que como vocero de ellas, que capaz una de ellas debería salir aquí a decir las cosas, pero bueno, estoy como vocero de una de ellas que han estado dentro de la enciclopedia y dentro de estos espacios digitales tratando de cerrar dos brechas. Una de colaboradores dentro de Wikimedia y capaz dentro de plataformas digitales, y es de que de cada 10 editores de Wikipedia solamente hay una mujer, y una de contenido, y es de que de cada 15 biografías dentro de Wikipedia solamente hay dos de una mujer. Entonces es una brecha en dos sentidos, el sentido del contenido, el sentido de la importancia de reseñar capaz las mujeres que han hecho vida en Venezuela o han hecho vida en el país y no tienen una entrada en Wikipedia o han sido menos cubiertas en general. Y una brecha bueno, de que las mujeres también, como individuos, como seres humanos, también tienen la posibilidad de editar en Wikipedia y tienen que sentirse confiables en esa plataforma y en confianza. De hecho, luego hemos creado otro tipo de proyecto dentro de esto que se llama Editatonas, donde solamente editan las mujeres y creo que solamente es un espacio para mujeres. Pero bueno, ahí capaz yo ni siquiera estoy invitado, pero a veces me invitan para que dé una charla y luego me retiro. Pero bueno, es ese nicho de conocimiento que hemos adquirido, que hemos tomado la palestra y bueno, por supuesto nos ha llevado a recibir muchos palos en redes sociales por eso, en muchos palos porque es un tema muy álgido. Por ejemplo, yo me acuerdo en el año 2019 lanzamos un comunicado, una voluntaria que era la que manejaba nuestras redes sociales, utilizó el lenguaje inclusivo por error y bueno, llevamos palos como ustedes no tienen idea. Entonces, bueno, es un tema álgido que también estamos allí trabajando. Pero nada,
tengo aquí como que los datos, pero no para aburrirlos, pero básicamente los datos de las biografías de mujeres venezolanas que hemos levantado en los últimos años, o que hemos mejorado, tipo, bueno, el artículo de Sofía Inver, el artículo de Teresa Carreño, una cantidad importante. Yo tengo aquí 53 biografías de mujeres venezolanas que hemos levantado en estos últimos 4 o 5 años. Y bueno, tenemos otra lista más grande aún de mujeres que todavía no se les ha creado un artículo. Entonces, ahí también el llamado de acción para las mujeres que nos puedan escuchar, o bueno, ni siquiera mujeres, hombres que nos quieran escuchar y quieran ayudarnos a cerrar esa brecha de género, es que, bueno, se sumen también a este proyecto. Siguiente. Y bueno, ¿dónde se necesita tu ayuda? Aparte de las lenguas indígenas, aparte de la brecha de género, en muchas cosas. Básicamente en estos años yo me he encontrado siendo una suerte de evangelista, un coordinador, un todero de Wikimedia Venezuela. Me he reunido con bibliotecarios, con gremialistas, con gente, bueno, hasta a veces me he reunido con personas de ministerios de educación, o sea, nosotros nos reunimos con cualquier persona. Y nosotros lo que buscamos es que ese conocimiento libre se transforme o se suba a la enciclopedia o a los proyectos hermanos. Ya que nos hemos dado cuenta, y eso es totalmente claro, de que todas las personas consultan Wikipedia. Las consultan al diario, pero muy pocas personas conocen cómo funciona. Y no saben que detrás de ello, bueno, a pesar de que funciona de manera gratuita, desconocen que, bueno, los principales pilares de edición, muchos confunden la enciclopedia con temas de páginas amarillas, o que personas que básicamente utilizan la enciclopedia para ofrecer sus productos y servicios. Y tenemos que como decirles, bueno, esto no se funciona así, esto funciona de esta forma. Estamos tratando de buscar almacenar todo el conocimiento que podamos hacerlo en línea. Puede ser gráfico, puede ser escrito, y contar con tu institución, contar con tu empresa, contar con tu, no sé, capaz tu nicho de conocimiento para hacer esto posible. Y bueno, son muchas las aristas de información, y lo que buscamos es eso, que esa enciclopedia, o la enciclopedia siendo de nuevo la cereza en la torta, pero en ese proyecto hermano, se convierta en un proceso neutral, en un proyecto neutral, donde la información sea lo más lo más confiable posible. De que capaz las notas de prensa que siempre hace sobre Wikipedia, que bueno, Wikipedia mató a fulanito de tal, o Wikipedia se equivocó con esto, cambien un poquito, y que bueno, Wikipedia es esta fuente que me ayudó a finalizar mi tesis de grado, o Wikipedia es esta fuente que me ayudó a conocer más sobre la guerra civil española, por decirle algo. Darle un poquito de cambio. Y bueno, no sé cuánto tiempo me queda todavía, pero también quiero hablarle un poquito de mi trayecto como voluntario de la enciclopedia, y fue un trayecto un poquito extraño, porque yo empecé a editar a los 18 años de edad, y lo vi no como una obligación, sino como una suerte de hobby. Y otra cosa que nosotros también decimos en los talleres es que es también ahorita capaz reemplazar el espacio que ocupamos para... me queda un poquito de tiempo, tranquilo. Ok, ocupar el espacio que utilizamos capaz en redes sociales, que cada día son más vistas como una cosa que es un poquito dañina para nuestra salud, pasar mucho tiempo en redes sociales. Utilizarlo para Wikipedia, utilizarlo para editar en Wikipedia, utilizarlo para cambiar capaz un acento dentro de Wikipedia, utilizar para subir un libro libre en Wikilibros, para colocar una foto de un monumento nacional o un monumento natural dentro de la plataforma Wikimedia Commons. Que no se vea como una obligación, como una cosa que tengo que realizarlo porque sí, porque esto es parte de mi trabajo, sino como un hobby. Y bueno, también esto ya es a nivel un poquito del desarrollo. Wikipedia, por el lado del desarrollo tecnológico, se quedó un poquito en la web capaz 1.0, y ahorita es que se está como que se está tratando de crear una plataforma un poquito más inclusiva para los teléfonos inteligentes. Y es porque, bueno, estamos viendo que la mayoría de los voluntarios son 28, 30, 35, 40 años, y es que entraron capaz... ok, bueno, ahorita tengo que responder esa pregunta, pero hay muchas formas de participar. Pero ahorita básicamente lo que les quería hablar era que se está creando como una aplicación dentro
de un teléfono móvil, de un Android, un iPhone, para que también se haga un poquito más sencilla la edición de Wikipedia. Que ahorita, por temas de que es Web 1.0, los desarrollos son en MediaWiki, que es otro software libre, por cierto, que es una wiki, se hace un poquito complicado editarlos desde los teléfonos. Y bueno, hemos visto también una caída de voluntarios, sobre todo voluntarios jóvenes, porque bueno, ustedes los ven, o sea, yo ahorita también doy talleres con chamos de 15, 16, 17 años y se la pasan con un teléfono. Entonces, es para ellos muy extraño tener una computadora al lado y sentarse con una computadora. Es muy extraño para ellos colocarse a buscar un libro y verificar no sé, una cosa en un libro de texto. Es bastante extraño. Para ellos es Wikipedia, es buscar en Google, es otra cosa. Entonces estamos como que tratando de apañarnos con esta plataforma tan genial que se llama Wikipedia, tratarnos de adaptarnos a las nuevas tecnologías. Y bueno, de ahí, bueno, dar el paso y perder el miedo y interiorizar que hay un deadline. De un deadline, ustedes vieron esas bibliotecas, esas cosas que se están quemando por todos lados, y en Venezuela mucho más, algunas que son actos vandálicos, hay que decirlo así, y hacernos cargo de rescatar nuestra cultura local, porque no va a venir una persona sin ningún tipo de comentario xenofóbico, pero al final no va a venir una persona de otro país a levantar información sobre Venezuela. Al final son los mismos venezolanos los que tienen que levantar su cultura y su información. Y bueno, ya muchas gracias. Voy a prender el video para que me vean un poquito. No sé si... ¿Tienes preguntas? Sí, tengo preguntas, por eso también quería levantar el video para que me vean un poquito. Bueno, Ana nos pregunta cómo sé cómo participar o estar por trabajar en Wikipedia. Mira, te metes en es.wikipedia.org, ahí es como que la página de inicio de la enciclopedia. Hay una sección en esa misma página de introducción, de hecho no sé si Arturo la puedes buscar ahí rapidito, y ahí dice básicamente la introducción y cómo convertirte en colaborador de Wikipedia. Es muy sencillo, o sea, de hecho hay tutoriales en YouTube de nosotros, por cierto. Se me olvidó hacer el otro call to action to Wikimedia Venezuela. Somos Wikimedia Piso B en redes sociales, y wikimedia.org.be es nuestra página de internet, y tenemos un canal de YouTube donde ahorita sobre todo en pandemia, hicimos 3 o 4 talleres que están allí colgados, en donde yo les doy todo digámoslo así, el taller desde el inicio de cómo editar Wikipedia. Búsquenlo con Wikimedia Venezuela, taller de edición. Estaba tratando de conseguir alguna de estas referencias, Oscar. Sí, No sé si... ok, esta es la página de Wikimedia, esta es la de Wikipedia. Wikimedia es org.bg y las redes son wikimedia.bg. Son las redes. Déjame... Gracias, Ana, por ese comentario. Y bueno, muchas gracias también, Romina, Janet. Y es verdad, o sea, lo que dice Marcos es verdad. Lo último que comentas, nosotros, bueno, estamos ahorita, no sé si Aura está todavía por allí, porque yo me considero también un community builder, pero nacido de los palos. Y ahorita estamos tratando de construir una comunidad que está en la diáspora. Nuestro capítulo se formó, como les digo, en 2012, con 20 voluntarios que estaban dentro del país, y que ahorita solo quedamos 2 o 3 en el país. Entonces estamos tratando de tejer unas redes con la diáspora para que sigan colaborando con Wikimedia Venezuela y sigan levantando contenido. Pero sí, es importante que nosotros y nosotras levantemos información sobre Venezuela, sobre nuestra cultura, sobre nuestras tradiciones, y porque no va a venir alguien de otro país, de otros países a hacerlo, lamentándolo mucho. Entonces, bueno, tenemos las posibilidades, tenemos también muchas personas dentro del país trabajando hombro con hombro. Otros proyectos por encimita que estoy trabajando. Tenemos a la gente del CSH UCB trabajando hombro con ellos. Todavía allí un montón de profesores ahí en el país. En la Universidad Católica con el Centro Cultural UCAC estamos trabajando con pasantes, personas que están haciendo pasantías con nuestra asociación civil y que están
eso, pues, levantando contenido en este caso, de escritores venezolanos. Entonces, por allí estamos tratando de movernos. Somos muy pocos, tratamos de hacer muchas cosas, somos la mayoría de nosotros. A ver, ahorita estoy inestable, no sé si me escuchan mal, pero bueno, va a terminar haciendo codo con codo lo que podemos, a pesar de que es en tiempo voluntario más que todo. No, te escuchamos bien aún. Creo que tienes otra pregunta por acá. Déjame aprovechar un segundo para decir que también en- oh por Dios, en YouTube te han dejado comentarios positivos sobre las propuestas y que, bueno, en gran medida alguien comenta, Laura, que desconocía parte de esta información. Me imagino que cuando habla de la brecha era entre editores masculinos y femeninos, en el momento que lo mencionaba. Eh, Andreina, que buenas, excelente. Ahí tengo una pregunta de Eliazar, pero esta creo que va más dentro de José. Si está allí, se la reboto a él después de ti, Oscar. Tienes una por acá, aún, Sí, o un par, Raiza, creo. Raiza me dice que si hay algo así como científicos en la diáspora, y sí, por supuesto, tenemos algunos, pero eres bienvenida, Raiza, a unirte. Este, eh, Como te digo, somos un grupo así de voluntarios la mayoría, y yo sé que muchas personas están buscando formas de colaborar, y una de esas formas es desde los campos de acción de las ciencias, digámoslo así, tradicionales, matemática, física. Sí puedes contribuir con Wikipedia, porque mira, esa información en Wikipedia en español, si te vas a la enciclopedia en inglés, por ejemplo, en donde hay como que 500% más voluntarios activos, te vas a dar cuenta que temas técnicos están mucho mejor referenciados, mucho mejor tratados. Mientras que en español te das un artículo de matemática, de física, de química, y están un poquito por el suelo, pues entonces es eso, pues a la hora de que estos jóvenes no tengan un libro de texto, que no tengan dónde consultar, por lo menos la enciclopedia sea lo más, primero lo más completa posible, luego lo más neutral posible, y luego lo más confiable posible. Y para eso estamos trabajando. Tenías allí un par de, que no sé si comentabas lo que había dicho Bárbara acerca de cómo se controla la información, básicamente. Mira, Sí, sí. hay una suerte dentro de Wikipedia. Esto es un taller totalmente distinto. Básicamente hay subcomunidades. Una de ellas es una comunidad de patrulleros, unas personas que pasan capaz 24 horas al día y 7 días a la semana revisando cambios recientes. Cambios recientes es una página donde se están actualizando eh, todas todas las páginas dentro de Wikipedia. Y esas personas están allí básicamente. Perdón, tengo que tomar agua porque me estoy quedando un momentico. Ok, ahora sí. Básicamente esas personas se pasan como que todos los días básicamente buscando otras personas que están editando y buscando formas de colaborar. Eh, otra, otra forma de ver cómo se regula el contenido es a través de bibliotecarios. Yo de hecho soy uno de esos bibliotecarios, que son unas personas que tienen digámoslo así, como unos perfiles un poquito diferentes, y uno de ellos es que, bueno, te permite borrar artículos, te permite banear a usuarios que se comportan mal en la enciclopedia. Y es una votación al final, es una votación donde, bueno, este usuario tiene 3 años colaborando, no ha hecho nada mal, lo que se la pasa es barriendo, en el sentido literal de la palabra, barriendo este contenido que está errado por la enciclopedia. Vamos a darle estos permisos para que pueda borrar artículos vandálicos, para que pueda bañar a vándalos de Wikipedia. Y allí hay como que 70 personas que hacen esa labor. Pero bueno, es una comunidad de eso, pues de patrulleros, de bibliotecarios, de personas que están ahí como que construyendo. Obviamente también hay personas que están metiendo la mano peluda ahí para colocar artículos que no son relevantes, para colocar, puede ser fake news, a pesar de que es difícil colar una fake news en Wikipedia, pero se cuelan. Eh, a la hora de que tú le pides referencias confiables a la persona, esa persona tiene que suministrarte, bueno, una referencia confiable del campo que sea. Con este tema de la pandemia, ayer estaba hablando con el profesor Ricardo Tavares de que él hizo una investigación con la página del COVID-19 de los principales idiomas, y se vio de que, bueno,
no se permitían por lo menos artículos periodísticos en esos artículos de la pandemia. Solo se permitían artículos científicos y del área médica. Entonces allí ya como que le cerrabas la puerta a un montón de teorías conspirativas, de fake news, de las vacunas esto, lo otro aquello. Entonces la comunidad misma trata de velar porque sus reglas se vayan básicamente actualizando, porque hace un año no teníamos pandemia, ahora tenemos una pandemia y tenemos esos artículos donde solamente permiten que si la Organización Mundial de la Salud, que si el Instituto Hopkins, así, cosas así, son las fuentes confiables de información. De resto, no puedes colocar cualquier fuente en esas informaciones. Gracias, Oscar, de nuevo, en serio, muy, muy interesante y de hecho, insisto, sigues atrayendo comentarios positivos y en los lugares donde estamos monitoreando al menos. Em, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta por acá. Em, Insisto, muchas gracias porque yo mismo aprendí un montón de cosas. Esa es precisamente la excusa de invitarlos para nosotros también aprender. De otra manera, siempre es difícil reunirnos. Así que gracias. No, gracias a ustedes. Disculpen que me quedé sin voz, es que bueno, eso me pasa a veces cuando hablo tendido, que Con me quedo así. emoción. También. Em, sí, antes de que pase yo a presentar la última parte, y prometo no alargarme, hay una pregunta en el chat de YouTube que quería llamar a José si me podías ayudar, tú que eres el experto acá, pues. Sí, claro, dime, Arturo. Entonces, Eleazar Parra nos pregunta cuál es la legalidad que tiene la CC, supongo que son las licencias. Dice, si tengo una creación bajo licencia y que indica que no puedes copiarla y alguien lo hace, ¿qué poder tengo para poder reclamarle a esa persona? Claro, bueno, respondiendo un poco al comentario, las licencias CC son como cualquier otra licencia de derecho de autor. Las licencias de derecho de autor, y esto yo lo quiero destacar porque cuando nos hacen preguntas de este tipo de legalidad a la comunidad legal de Creative Commons, es importante destacar que una licencia no es un registro de propiedad intelectual, ¿ok? Una licencia es un contrato, tal cual un contrato como que uno va a la notaría, ¿verdad? Cuando va a alquilar un carro, una casa, es un contrato donde el autor o el titular de unos derechos de autor te permite a ti unos determinados usos. Eso es una licencia. Yo, que soy el dueño o el titular de estos derechos, te lo permito a ti en estas condiciones. Pero no es un registro de propiedad de derecho de autor. Entonces, muy importante, primero, entender eso. Que si yo soy el autor, con crear una licencia CC o de cualquier otro tipo de licencia, no estoy registrando mi derecho de autor. Una vez que tenemos claro eso, la licencia CC, bueno, como cualquier otra licencia, es legal en el término de derecho contractual. Es decir, es un contrato obligatorio, que es ley entre las partes, decimos los abogados, es un contrato obligatorio entre las partes. ¿Quiénes son las partes? El que puso la obra, en este caso me imagino en Internet, y el que la está adquiriendo, bajando, descargando, comprando, alquilando. Entonces, si tú en tu licencia CC pusiste que la otra parte no puede crear una copia, está violentando el contrato. Y como tal lo puedes perseguir en cualquier tribunal del mundo. Lo único que tienes que demostrar, primero, que esa persona, si estamos hablando de un entorno digital, ciertamente tiene tu copia de la obra. Es decir, porque yo puedo tener un libro y ese libro lo pongo en Amazon bajo una licencia CC. Pero ese mismo libro lo puedo vender en eBay en otro formato distinto con otra licencia. Entonces, si nuestro amigo que hace el comentario quiere atacar porque no cumplieron con su licencia, lo primero que tiene que poder demostrar en un tribunal es que ciertamente es esa obra de la que trata. Puede ser porque sea la única que puso en exposición pública, no todo el mundo la pone en distintas versiones, puede ser que solamente puso esa versión pública, como puede ser que tiene la capacidad por una marca, una huella, una forma distintiva de identificar cuál es la copia que tiene la persona que está haciendo infracción de su derecho de autor. Y una vez que demuestra eso, cualquier tribunal del mundo va a sancionar, normalmente económicamente, a la otra persona con el pago de unos derechos porque lo está violentando. Básicamente eso. Te menciona por acá, gracias José, disculpa. También dicen que lo ideal es registrar.
supongo que son cosas complementarias, ¿verdad? Y tú... Sí, claro, o sea, lo ideal siempre, siempre, siempre es el registro y la licencia. Las dos se pueden hacer el mismo día. Hoy en día existen inclusive mecanismos gratuitos para hacerlo online, con vigencia en todas partes del mundo. Pero bueno, si no lo puedes hacer o prefieres hacerlo ante una oficina de patente, ante una oficina de propiedad intelectual del país donde tú te encuentres, lo puedes hacer también en la oficina del país donde tú te encuentres. Obviamente va a implicar el costo o el pago de unos impuestos, y bueno, hay también oficinas privadas que lo hacen, pero ¿qué mecanismo para registrar hoy en día hay infinidad? Y mecanismos para licencias hay infinidad. Obviamente las mejores quizás podamos decir nosotros que te como, pero hay otras también que tienen la misma validez legal. Perfecto, gracias José de nuevo por eso. Este, a ver si hay alguna otra pregunta respecto a uno de estos temas anteriores y si no, pasamos a la última presentación del día. Creo que el último comentario ahí para agregar a lo que dijo José es que como él dice, o sea, Creative Commons hay una serie de licencias y bueno, son bastante populares, si lo llamamos así, pero también es importante saber qué producto quieres licenciar. Hay cosas, por ejemplo, como software, que es cada vez más, entra en un área gris en algunos países, y una vez más aquí José siempre me puede corregir, en algunos países se trata sencillamente como una producción literaria, ¿sí? Porque son letras escritas en alguna parte. Eh, Licencias como Creative Commons quizás no sean las ideales, quizás otras como MIT, NU, este tipo de cosas. Entonces creo que el comentario de hace un ratito ya de pararse un poco y buscar esta información o sencillamente quizás venir a uno de estas distintas organizaciones que están presentándose a ustedes hoy es una manera de enterarse de algo que a veces es muy simple, pero uno al estar fuera de eso, porque si eres un científico, eres un artista, eh, o un educador, etcétera, pues no estás al tanto de ello y te apoyas en estas organizaciones. Así que siempre, la invitación es siempre a preguntar, pues creo. Claro, y también yo creo, Arturo, para cerrar un poco, que a veces uno piensa que, bueno, ¿qué tanto puedo ayudar yo a Wikipedia? ¿Qué tanto puedo ayudar yo a Creative Commons? Que lo que tengo son una hora disponible a la semana, porque obviamente tengo una vida personal, trabajo, etcétera. Pero yo creo que es importante rescatar que los voluntarios, con esa hora a la semana, si la sumamos, es mucho. Y de repente desde tu experticia, desde la persona para que quiera colaborar, desde su experticia, desde su conocimiento específico, en esa hora quizás pueda hacer mucho que otra persona en la misma hora no puede porque no tiene su conocimiento, su experticia, ¿no? Su capacidad. Entonces, yo siempre me quedo asombrado cuando de repente alguno de nuestros voluntarios viene y Estefanía en una hora hace un diseño espectacular que a mí me hubiese tomado 3 días. Entonces, si tú de lo que tienes es una hora, igual es útil. Siempre es útil que te acerques a la comunidad, que creas que es afín a tus valores, a tu creencia, y bueno, hagas ese aporte, así sea poco, pero que de granito en granito, de verdad que te suma mucho.